donde estamos. Y esta mañana quiero considerar los versículos del 9 al 14, versículos del 9 al 14. Padre, gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, porque tus misericordias son muchas y para siempre. Señor, qué deleite tiene tu pueblo en adorarte, en cantar tus alabanzas, oh Señor. Gracias. Gracias porque has puesto en nuestros labios un cántico nuevo. Gracias, oh Señor, porque para esto nos salvaste, para esto nos redimiste, para esto nos compraste, para alabanza de tu nombre. Señor, en esta mañana, enséñanos una vez más. Háblanos tu palabra, Señor, y que esa palabra continúe obrando en nuestros corazones. Oh Señor, continúa iluminando nuestros sentidos, Padre. Continúa inundando nuestros corazones con tu voz. Oh Señor, porque queremos conocerte más, porque queremos ser más como tú eres. Ayúdanos en esta mañana, Señor. Suplico el denuedo, suplico la gracia que viene de ti, para que podamos hablar tu palabra en esta mañana como conviene. Lléname de tu Espíritu Santo, Padre mío. Concédenos, oh Señor, ser edificados a través de tu palabra, de tu evangelio, de tu verdad. Y mira, Señor, aquellos que tú has congregado aquí hoy que quizás no te conocen. Algunos de ellos, Señor, que quizás han estado viniendo por tiempo, pero todavía no te conocen. Oh Señor, abre sus ojos. Abre sus oídos para que escuchen tu voz y dale entendimiento, oh Señor, para que te conozcan, para que te entiendan a ti y sean salvos. Nosotros lo oramos con todo el corazón en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Dice la Escritura desde el versículo 9 en adelante. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad según la buena intención que se propuso en Cristo, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. También en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios, para alabanza de su gloria. Oh, cuánto nos ha amado nuestro Señor. Tenemos razones y motivos sobrados para alabar su nombre. Como dijo John Stott, Dios no nos ama porque Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros porque Dios nos ama. Su amor se revela de una manera magnífica, de una manera gloriosa y hermosa en este primer capítulo de Efesios que estamos estudiando. El meditar en verdad en el gran amor de Dios rebasa
y supera por mucho nuestro entendimiento y nuestra comprensión. Está más allá de lo que podemos entender. Está mucho más allá de nuestro razonamiento. Como Pablo le escribió a los romanos en el capítulo 5, versículo 7, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Apóstol Pablo, los textos que hemos visto en las sesiones pasadas, nos enseñó en los versículos 3 al 6 cómo el Padre planeó todo. Antes de la fundación del mundo, Él planeó elegirnos y predestinarnos para ser sus hijos adoptados en Cristo Jesús, para alabanza de la gloria de su gracia. En los versículos 7 al 12, miramos cómo Dios el Hijo, el amado, realiza lo que el Padre había planeado en Él: redimirnos, comprarnos y hacernos su herencia. Él compró nuestra libertad con su sangre. Sufrió el castigo que merecíamos tú y yo por nuestros pecados y se convirtió en nuestro Redentor, el Redentor de todo aquel que cree en Él. A redimirnos, como nos dice el versículo 7, nos ha concedido el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Y vuelve y repite, para alabanza de su gloria. Y en los versículos 13 y 14 que estaremos considerando hoy, podemos mirar cómo Dios, el Espíritu Santo, aplica lo que Dios el Hijo ha realizado al sellarnos y ser la garantía de nuestra herencia. Y termina el versículo 14 diciendo, para alabanza de su gloria. Con el salmista, nosotros también, en el Salmo 126, también junto a Él podemos decir, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estamos alegres. ¿Cuántos están alegres? Estamos alegres. Aleluya. Mire conmigo el versículo 9 y 10. Como Pablo nos dice en primer lugar que Dios se propuso reunir todas las cosas en Cristo. Así nos dice el versículo 9. Él se propuso, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Versículo 10, ¿qué es lo que se propuso en Cristo? Con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el plan eterno de Dios, que dice Pablo que nos ha revelado a nosotros. El plan eterno de Dios en su Hijo Jesucristo. Ese plan está centrado en Él, no en nosotros. Según la buena intención que se propuso en Cristo, nos revela el misterio de su voluntad. Eso es lo que hace el Evangelio, revelar lo que estaba oculto en el plan eterno y divino, centrado en su Hijo Jesucristo. Según su consejo, dice Pablo, no según su capricho. Dios no es caprichoso, según su sabio consejo, según su infinito consejo.
Nos dice que según su administración, esto es una palabra que usa, una buena administración o su plan determinado y organizado, como lo determinó y lo organizó, así lo hizo. Porque Él hace todas las cosas conforme a su designio y a su soberana voluntad. Pero su designio y su soberana voluntad está basado en su infinita sabiduría. Se propuso hacer esto, nos dice Pablo, en la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos se completará o se consumará lo que Él determinó antes de la fundación del mundo. Cuando aparezcan los nuevos cielos y la nueva tierra, también aparecerá el nuevo orden que Dios determinó antes de la fundación del mundo. Cuando Dios haga nuevas todas las cosas, se consumará lo que planeó desde la eternidad. Todo quedará, dice el texto, todo quedará unificado completamente bajo el señorío de Cristo. Hay muchos hombres en la historia que han tratado de reunir el mundo entero bajo sus pies, pero han fracasado miserablemente. Pero Cristo no fracasará. Todo vendrá a sus pies. Y esperamos ese gran día. Todas las cosas serán cambiadas y serán conducidas a la unidad en Él. Así lo refleja Pablo cuando le escribe a los Corintios. En el capítulo 15, versículo 27. Allí nos dice Pablo, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Ya lo ha puesto así, solo estamos en el periodo de transición. Pero ya hecho está. Ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas están sujetas a Él, es evidente que se actúa aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Versículo 28. Y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿Cuánto anhelan ese día? Todas las cosas alcanzarán su unidad en Cristo. Entonces habrá paz y armonía en la creación de Dios. En verdad habrá un rescate completo del caos del universo que por causa del pecado vino a ser así. Todas las cosas, dice Pablo, lo que se unifica son todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Literalmente todas las cosas se sumarán en Cristo. Todo, nada quedará suelto. Panta, todas. Incluye toda la creación material, el universo de Dios. Está diciendo que un día este universo caído volverá a una relación correcta con su creador. Ahora no hay armonía entre una criatura y otra. Aún la criatura más pequeña está rebelde. Usted está experimentando un calor terrible. Y en otras latitudes un frío insoportable. Pero Dios no diseñó las cosas para que fueran así. Pero el pecado ha traído el caos. No solo que todas las cosas
fueron creadas en Él, se nos dice. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero también en Él todas las cosas serán reconciliadas. Génesis capítulo 1, verso 31 nos dice que vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Así culminó Dios la obra de su creación. Sin embargo, esta creación que era buena a los ojos de Dios se echó a perder casi de inmediato a causa del pecado. La caída trajo una tragedia terrible y mortal para la humanidad que trastornó toda la creación. Y toda la creación, dice Pablo en Romanos 8, fue sujetada a vanidad. El pecado arruinó y afectó el universo completo. Pero llegará el día cuando eso tendrá fin. Aleluya. Llegará el día, nos dice Pablo, en que todo estará sujeto bajo una sola cabeza, la de Cristo. En su resurrección, Dios exaltó a Cristo, como Pablo mismo lo refleja en Efesios capítulo 1, versículos 21 y 22. Dios exaltó a Cristo sobre todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Nos dice el texto que resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Hecho está, dice Apocalipsis, hecho está. Pero algunos han tomado este texto como pretexto para decir que al final todo el mundo va a ser salvo, porque Cristo va a reconciliar todo con Él. Oh, no te engañes, amigo mío, porque las Escrituras nos muestran con claridad cuál será el destino de los ángeles caídos y de los impíos que no adoran al Señor ni se abrazan a Él por la fe. Tal como nos enseña la Escritura, los ángeles caídos, Satanás y los hombres impíos pasarán la eternidad en el infierno. Apartaos de mí, dijo el Señor, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Estos irán a la vida eterna y aquellos irán al castigo eterno. Mateo capítulo 25, versículo 41. Ahora note conmigo en segundo lugar que Pablo nos dice que fuimos predestinados para ser la herencia de Dios y herederos de Dios al mismo tiempo. Fuimos predestinados, dice Pablo, para que seamos la herencia de Dios. Qué cosa tan increíble, que la porción del Señor es su pueblo. Pero la tierra es mía, dijo el Señor, el mundo y su plenitud. Pero Él dice que su porción especial y hermosa y preciosa, en la que Él tiene deleite, es su pueblo. El pueblo de Dios no es un plan B, ha estado en su mente desde la eternidad. Es su porción. Dice el versículo 11, también en Él hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En ambos sentidos hemos sido predestinados. Porque esta expresión griega aquí, hemos sido hecho herencia, es lo que dice. Hemos sido hecho herencia.
hemos sido hecho herencia de Dios. Y también hemos obtenido herencia en Dios. Así que la idea principal aquí es que somos la herencia de Dios para su deleite. Wow, para su deleite. El Salmo 33, versículo 12 nos dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él ha escogido como su herencia. Eso somos nosotros. Sí, esos fueron los judíos creyentes en el Antiguo Testamento, y también lo somos nosotros, porque hay continuidad. Lo es su pueblo, los que son descendientes de Abraham por la fe. Ellos son su herencia, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Así lo declaró en Deuteronomio capítulo 32, versículo 9. Porque la porción del Señor es su pueblo. Jacob es la parte de su heredad. ¿No te gozas, hermano, en saber tú eres la herencia del Señor? Wow. Viene a mi corazón cuando el Señor en el Salmo 2 dice: pídeme y te daré como herencia, ¿qué? Las naciones, y como posesión tuya hasta los confines de la tierra. Eso no es a ti, eso es al Señor. Pero nosotros estamos en el Señor y heredamos juntamente con Él. Oh, me encanta Sofonías 3:17. El Señor está en medio de ti. Guerrero victorioso, se gozará en ti con alegría. En su amor guardará silencio. Se regocijará por ti con cánticos de júbilo. No es su pueblo el que se goza aquí. Es el Señor el que se goza en su pueblo. Salmo 149, versículo 4 dice: porque el Señor se deleita en su pueblo. Porque el Señor se deleita en su pueblo. Adornará de salvación a los afligidos. Se deleita en su pueblo. Somos su herencia. ¿Y cómo que se puede pensar que aquellos que son su porción y su herencia se van a perder? Eso no puede ser posible, que Dios pierda su herencia. Pero también es nuestra herencia para nuestro deleite. Somos su herencia para el deleite suyo. Y Él es nuestra herencia para nuestro deleite. ¿Cuántos se deleitan en Dios? En el Señor se gloriará mi alma. Él es nuestro deleite. Él es nuestro mayor gozo. Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Tú eres la porción de mi herencia y de mi copa. Dice el salmista en el Salmo 16: tú eres la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Cuál es la heredad que te ha tocado, hermano? No es una finca, tantas casas, tanto. No, es el Señor. Es el Señor. Él es nuestra... Él es el excelente. No hay nada de lo que heredemos que supere al Señor. Él es la verdadera herencia de los santos en luz. Como lo expresó Pablo a los Colosenses capítulo 1 versículo 12: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado. ¿A dónde? Al reino
de su Hijo amado. El Señor mismo es la mayor y más gloriosa herencia de sus hijos, como Asaf lo expresa en el Salmo 73. Recuerden que Asaf inicia el Salmo 73 desviado, mirando la caballada de los impíos. Tuve envidia, dice, de los impíos, de los arrogantes, de esto. Se desviaron mis pasos, por poco, dice, por poco se desviaron mis pasos al mirar la prosperidad de los impíos. Cualquier cosa que usted mire de los impíos es caballada, es disparate, no es nada. Pero este salmo termina gloriosamente. Hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Es pura paja, es puro espejismo. Pero dice el verso 26, mi carne y mi corazón desfallecen, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Aleluya. Mi porción, no por un mes, por un año, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, para siempre. Él es mi porción, la parte que me ha tocado para siempre. Él será todo en todos. O todo para todos. ¿Y todo para qué? Dice Pablo, para alabanza de su gloria, en el versículo 12, para alabanza de su gloria, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. No para nuestra gloria personal, sino para la suya. Nuestro propósito es promoverlo a Él. El propósito final por el cual Él hace lo que hace es su gloria. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. No solo con sus labios, pero en su vivir. Él es mi gloria. Hermanos, ¿qué es lo que pueden oír tus hijos de ti? ¿En qué te glorías? Porque no hay forma de que esto no brote. Y que en el día final, cuando alguien hable de ti, tus hijos puedan decir, la gloria de mi padre era el Señor. Tenía esto, esto y esto, pero su mayor porción era Dios. Amén. ¿Están oyendo eso? Ellos eso. Lo que le producía más alegría era el Señor. Para alabanza de su gloria en nuestras vidas, que ellos reflejen esa gloria, esa excelencia, el amor de Dios, su verdad, que podamos ser vistos en esta tierra como trofeos del Señor, trofeos de su gracia. Dice Pablo, nosotros, los que primero confiamos en Cristo. Y aquí cuando Pablo dice nosotros, y en el siguiente versículo va a decir ustedes. Aquí cuando Pablo dice nosotros, los que primero se esperábamos el Mesías, se está refiriendo a los judíos cristianos, a los judíos creyentes. Nosotros, los que confiamos en Cristo en primer lugar. Pablo se refiere a los creyentes de origen judío, incluyéndolo a él mismo, que esperaban a un Mesías. Como Simeón, cuando tuvo al Señor en sus brazos. Y dice que esperaba la consolación de Israel. Despide a tu siervo en paz, porque han visto mis ojos tu salvación. Aleluya. Nosotros, los que tuvieron el privilegio de escuchar y de creer el evangelio de Jesucristo antes que el resto del mundo.
para que nosotros, los que primeramente confiamos, los que esperábamos, fuéramos para alabanza de su gloria, y nosotros también. Somos la herencia del Señor y Él es nuestra herencia. Pero ahora mire conmigo, para garantizar esta herencia, Pablo nos dice ahora que Dios nos ha sellado con su Espíritu Santo de la promesa. Para garantizar la herencia que Él preordenó, Él nos ha dado un sello de garantía. La presencia de su Espíritu Santo. Nos dice el versículo 13 y 14, en Él también ustedes. Qué lindo, gloria a Dios, gloria al Señor. También ustedes, los gentiles, también ustedes. Después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Wow. El Señor garantiza lo que ha hecho. Amén. No lo deja suelto. ¿Y que dónde está el título? ¿Dónde está el título? Murió, ¿y dónde está? ¿Dónde está su firma? ¿Dónde está el sello? ¿Qué dice Pablo? Oísteis, creísteis, fuisteis sellado. Oísteis, creísteis, fuisteis sellado. Los gentiles, nosotros recibimos el evangelio como mensaje auténtico, estamos incluidos en él, igualmente que los judíos, igualmente que Pablo, que Pedro, que María, que Juan. Oímos, creímos, fuisteis sellados. El tiempo verbal de los tres verbos, oíste, creíste, fuiste sellado. El mismo tiempo verbal en griego expresa una acción puntual, acabada en el pasado. Oíste, creíste, fuiste sellado. Con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Dice, no, cuando tú empiezas a caminar y tú demuestres que tú eres mío, entonces te pongo el sello. No, mire. Entonces dice que el Señor abrió el corazón de Lidia, que estaba oyendo, para que creyera. Y esa misma Lidia, en ese mismo momento, fue sellada. El Señor conoce a los suyos. Fuiste sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Dios lo prometió, el Espíritu Santo, a través de sus profetas, desde el Antiguo Testamento. Y también lo prometió el mismo Señor Jesucristo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Le daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Todos los que creen en Él reciben de inmediato la promesa del Padre, su Espíritu Santo, de inmediato. No se retarda esta promesa. Pablo le llama el sello, la autentificación, la pertenencia. Esta es la autenticación de que somos lo que somos.
Oye, el libro de membresía de la iglesia no es la autenticación. Tú puedes estar en el libro de una iglesia y irte por el infierno. La autenticación no es el bautismo. Hay muchos impíos que se han bautizado. No te engañes. La autenticación no es tener una Biblia. La autenticación es el sello. Y ese sello es el Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Él lo prometió, que todos los que creen en Él recibirán este sello, esta autenticación. Mediante este sello, Dios nos imparte protección, Dios nos imparte seguridad. Esta es su marca indeleble de propiedad, de garantía. Lo que ha sido sellado es lo que Pablo dice aquí: cumplirá su propósito final, la glorificación. Lo que ha sido sellado llegará hasta el final y alcanzará su propósito. ¿Hasta qué? Nos es dado como garantía de nuestra herencia, verso 14, con mira a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria, hasta el final. Los esclavos eran sellados. El ganado era sellado. Los documentos eran sellados. Lleva el sello del emperador, lleva el sello del rey. Pero el sello que se nos ha puesto a nosotros no es exterior, es un sello interior. Alabado sea el nombre del Señor. No es un sello que se pueda falsificar. No es un sello que se pueda remover. Es un sello indeleble, es un sello que permanecerá hasta que llegue el final. Es un sello vivo. Dios mismo, el Espíritu Santo. Y Él viene para hacer su hogar en nosotros para siempre. Sí, este término aparece 3 veces en las Escrituras. Las 3 aquí en el Nuevo Testamento. La primera de ellas en 2 de los Corintios, capítulo 1, versículo 21 y 22. Dice Pablo a los Corintios: y el que nos confirma con vosotros en Cristo es el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Como garantía. La segunda vez que aparece este texto aquí, en donde acabamos de leer. Y la tercera referencia está en este mismo libro, en el capítulo 4, versículo 30, donde Pablo dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención o la consumación de la salvación, en la que sus propios cuerpos serán glorificados, experimentarán la resurrección y el cambio completo. ¿Cuánto esperan ese día? A la final trompeta. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor descenderá y los muertos en Cristo se levantarán. Y nosotros que habremos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. ¿Cuánto esperan ese día?
Oh, gracias, Señor. Sí, sello que se usaba para certificar contrato, autenticar legitimidad. Es el que en verdad autentifica que somos los hijos de Dios. Esto es lo que autentifica que somos hijos de Dios. Este sello lleva la imagen de su Hijo en ella. La imagen de su Hijo está impregnada en todos los hijos de Dios. Por medio de su Santo Espíritu. Pero un sello que además indica posesión. Posesión. Quien lo lleva grabado muestra a quién pertenece. ¿Y quién lo protege? Hay gente que dice, ay, si viene el anticristo, el sello de la bestia. Pero que nosotros ya estamos sellados. ¿Cuántos saben a quién pertenecen? Pertenecemos a Él. Nadie más puede sellar lo que ya está sellado. Así que el anticristo puede venir cuando quiera. Nosotros somos del Señor. Le pertenecemos a Él. Llevamos su sello en nosotros. La imagen de su Hijo ha sido puesta en nosotros por el Espíritu Santo. Pablo le escribió a los Corintios, recuerden, 1 Corintios 6, 19, este texto muy conocido cuando dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, son de Dios? Porque Dios los compró. Han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos. Y le escribió a los romanos en el capítulo 8, verso 9, y le dijo que el que no tiene el espíritu de Cristo no es de él. Oiga, este es un texto tremendo. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No importa que diga que habla en lengua, que danza, que hace milagro. Si el Espíritu de Cristo no está en él, no es de él. Porque el Espíritu Santo es el sello de propiedad. La presencia del Espíritu Santo en el creyente es el sello, es también la garantía que tenemos de que somos salvos, de que somos sus hijos y de que estamos seguros en Él. Esto es lo que dice Pablo a los Gálatas capítulo 4 verso 6, y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba Padre. Aleluya. Ahora, Pablo no solo dice que el Espíritu Santo es el sello, también dice que es las arras. Otro nombre que usa aquí. Nos ha dado las arras como garantía. El versículo 14 dice que nos ha dado como garantía de nuestra herencia. Las arras, el depósito de garantía de un Dios fiel. ¿Cuánto glorifican a Dios? Un Dios fiel. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre, ¿para qué? Para que se arrepienta. Que hay muchísima gente que le da las arras en una boda. Y después dice, donde digo Diego.
Dan las arras como garantía de que van a sostener, de que van a ser fieles, de que al final no hacen nada de lo que prometieron. Pero ese no es nuestro Dios. Nuestro Dios es fiel y verdadero. No miente. Guarda el pacto a 1000 generaciones. Las arras, el depósito de garantía, el pago anticipado de una dote. Eso es lo que significa. La primera cuota del precio de compra. El Señor está diciendo, hermano, y si esta es la primera cuota. Oiga, si esta es la primera cuota, ¿cómo que va a ser el final? El final será apoteósico. ¿Sí o no? ¿Cómo se? Esto es un depósito. Wow. Este término también aparece 3 veces en la Escritura. El texto que leímos en 2 Corintios 1:22, aquí en Efesios 1:14 y en 2 Corintios 5:5 Pablo dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu o nos dio el Espíritu como garantía. En la presencia del Espíritu Santo, la prenda, la fianza de Dios, de que nuestra salvación y de que nuestra herencia será consumada. No se quedará a medio talle. La garantía de que un día heredaremos lo prometido. La garantía de que nadie que tenga el Espíritu de Dios se quedará en el camino. Qué maravilloso, dijo alguien. No damos nada y lo obtenemos todo. Wow, qué Dios tan espléndido tenemos. Las arras del Espíritu Santo, a través de Él ahora experimentamos gozo, experimentamos paz, experimentamos consuelo. Pero esto dice es solo una probada de lo que vendrá, es solo una muestra del final. Dice el pastor Lloyd Jones, ¿experimentarás esto ahora? Experimentarás esto ahora, pero no es nada en comparación con lo que vas a experimentar cuando esta posesión adquirida sea final y completamente redimida. No es nada. La posesión adquirida es el pueblo de Dios que ha sido comprado. Es la posesión adquirida por Dios. Somos su patrimonio. El pueblo adquirido por Dios. Esa es una realidad que se experimenta y que se siente hoy. Alguien puede decir, ay, no se siente, no se siente. Sí que se siente. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. La presencia del Espíritu Santo en un creyente claramente se percibe, no es imperceptible. No, yo tengo 30 años en el Evangelio y yo no sé si el Espíritu Santo vive en mí, lo voy a averiguar al final. Pero tú estás muy mal. Eso es como el que va a la lotería a cobrar con un billete que no sabe si salió. ¿O no? Esto no es lo que las Escrituras nos enseñan. El Espíritu de Dios en nosotros está allí y es
Notable su presencia. Internamente nos da testimonio de lo que somos, nos imparte seguridad, nos despeja la duda, nos confirma que somos lo que somos. Noten que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 14, versículo 17, el reino de Dios no es comida ni bebida. Romanos 14, 17, no es comida o bebida, sino justicia y paz y gozo. Ahora díganme si eso no se siente. Justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Experimentamos que somos ciudadanos del reino de Dios porque podemos experimentar aquí y ahora la realidad de la presencia de su Espíritu Santo transformando nuestro ser, impartiéndonos gozo, paz, consuelo, seguridad, trayendo un caminar nuevo según Dios, una alegría que no conocíamos. Una paz sobrenatural que el Hijo de Dios nos prometió. Una influencia santificadora, purificadora. Iluminando nuestro entendimiento. Que yo era ciego y ahora veo. Que yo era ciego y ahora veo. Es un testimonio evidente. Nos revela la verdad de Dios a través de la Escritura. Nos lleva a Cristo para que lo conozcamos y para que lo amemos. Esta es la evidencia de que Él habita en nuestros corazones. Y Pablo termina diciendo, ¿y cómo ocurrió esto? ¿Y cómo ocurrió esto? Porque un día había un apóstol imponiendo manos para que recibieran el Espíritu Santo. No. Pablo dice cómo ocurrió esto. Habiendo oído. Noten, versículo 13. En él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué fue lo que ocurrió? Oímos, creímos y fuimos sellados. Entienda, esto no tiene que ver con edad. Un adolescente de 12 años, de 13 años, oye y cree y es sellado. No se le dice al adolescente cuando sea adulto y tenga cédula, entonces el Espíritu va a venir donde ti. No. Pero ese adolescente va a seguir siendo adolescente, va a seguir siendo adolescente. Pero hay una diferencia con otros adolescentes. Este tiene el Espíritu Santo en su corazón. Habiendo oído el evangelio, la palabra de vida, sin la cual no hay salvación, ella es la que engendra vida por el Espíritu de Dios. Santiago capítulo 1 versículo 19 dice el Señor a través de Santiago: en el ejercicio de su voluntad. Versículo 18, perdón. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Recuerdan el etíope? Algunos han creído que porque la salvación es por la soberana voluntad de Dios, y lo es, para aquellos que fueron elegidos, escogidos desde la eternidad, entonces la evangelización y la fe son innecesarias. Falso totalmente. Están ignorando
que la evangelización es el medio que Dios mismo proveyó para alcanzar a aquellos que ha escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. El Señor apareció a Felipe, le dijo: ve, ahí anda un etíope, parece un buen hombre, viene de Etiopía a celebrar fiesta, es religioso, pero no es salvo. Ve, acércate. Dice que ese ángel le dijo: ve. Y cuando llegó al desierto, el Espíritu Santo le dijo: acércate al carro. ¿Y para qué? Porque este hombre tenía que oír y tenía que entender para que pudiera creer. Y leía al profeta Isaías, y parece que leía en voz alta. Y Felipe se acerca y le dice: ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguien no me lo explica? Este es el evangelio. Necesita ser predicado y explicado. Y comenzando desde esa escritura, dice que Felipe le expuso el evangelio. Y llegaron a cierta agua. Y él dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? Este hombre ya estaba convertido. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y le bautizó. Alabado sea el nombre del Señor. No hay escogidos que sean salvos a menos que escuchen el mensaje del evangelio y crean en él. Excepto los bebés que mueren antes de tener conciencia de pecado, o los niños especiales de igual manera. Qué grande es la misericordia del Señor. Oh Señor, no ruego por estos, dijo Jesús en Juan 17:20. No solo ruego por esto, ruego también por lo que han de creer en mí por la palabra de ellos. Tiene que ser oído, porque vamos a la jornada médica, porque vamos a otros lugares, a otras regiones. Tienen que oír para que puedan creer y puedan ser salvos. Muchos solo oyen, pero no creen. Y nadie será salvo por mero oír. Ay, Señor, en nuestras plazas enseñaste, dirán muchos al final. Te oímos, en nuestras plazas enseñaste. Y el Señor les dirá: apartado de mí, nunca os conocí. Esto es lo que le dice el escritor a los hebreos, a estos judíos que oyeron, pero no creyeron. Hebreos 4:2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que la oyeron. Oyeron, pero no creyeron. Pablo le escribe a los romanos y le dice, Romanos 10:14: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber qué? ¿Quién les predique? Sin haber quien les anuncie. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas, el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio. No todos hicieron caso, porque Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio?
Así que la fe es por el oír, dice el verso 17. Y el oír por la palabra de Dios. Hermano, yo sé que tú has oído. La pregunta es: ¿has creído? ¿De todo corazón has creído? Si de todo corazón has creído, el sello se te ha dado. Eres pertenencia de Dios. Aleluya. Está garantizado. La herencia, la propiedad de Dios está garantizada en ti. El oír, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oh, el Señor dijo a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Gracias a Dios por su don inefable. Gracias a Dios por Jesucristo. Gracias a Dios por su Espíritu Santo. Gracias a Dios porque no nos ha dejado huérfanos. Su Espíritu Santo que está en nosotros, que nos guía, que nos ilumina, que nos lleva de la mano. Aleluya. Ponte de pie conmigo en esta hora. Juan capítulo 16. Mira este texto. Mientras los músicos van pasando. Qué bueno es nuestro Dios. ¿Cuánto están gozosos? Aleluya. Hay gozo. El gozo del Espíritu de Dios. El Señor en Juan 16, versículo 12, les dice a los discípulos: aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no la pueden sobrellevar. Hermano, nadie puede sobrellevar lo que el Señor manda sin el Espíritu de Dios. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, lo guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará. Él me glorificará. El Espíritu de Dios está en ti para glorificar al Hijo, transformando tu vida, cambiando tu vida, dándote paz, dándote gozo, purificando tu conciencia. Él me glorificará, guiándote, enseñándote. Tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Padre, gracias. Oh Señor, no hay palabras para darte gracias. Hermoso, precioso, gracias Señor. Cuando estábamos en tiniebla, en oscuridad, tú saliste a nuestro encuentro. Abriste nuestros oídos para que escucháramos tu voz. Abriste nuestro entendimiento para que comprendiéramos. Nos diste fe para que creyéramos. Alabado sea tu nombre. Oh, gracias Jesús. Pusiste en nosotros tu Santo Espíritu. Somos su templo. Oh Señor, gracias, porque nos has sellado. En verdad somos tus hijos. Somos tu propiedad. Te pertenecemos a ti. Y en aquel día, oh Señor, se consumará. Oh Señor, aquello que nos has dado como arra será completado.
entraremos a lo perfecto, a la plenitud del gozo, de la alegría, de la paz, de la vida. Gracias, Señor, no hay palabras. Gracias porque somos tu herencia y tú eres nuestra herencia. Tú eres nuestro deleite, nuestra porción en esta tierra. Nada se compara contigo, nada se iguala a ti. Te damos gracias, te damos gracias.